Hoy quiero tocar el tema para un buen maestro, buenos alumnos. ¿Quién trae un entrenador estelar, verdad? Si los que van a asistir al entreno no tienen interés, no tienen capacidad para hacerlo, no han mostrado estar interesados. Dice uno en las sesiones, cualquiera dice, pero si la gente no va a querer hacerlo, si la gente no tiene un interés como tal, ¿por qué pagar tan caro a un entrenador tan caro? Y tiene mucha lógica. Entonces, para un buen maestro, buenos alumnos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entre otras cosas vino a enseñarnos también, como un buen maestro. Si Él es un buen maestro, tú y yo seamos buenos alumnos para Él. Los traumas que podamos tener causados durante nuestro proceso de aprendizaje y estudios, solemos nosotros traerlos delante de nuestro Señor como maestro. ¿Cómo así? ¿Se recuerdan? Acabo de enseñar acerca de Nicodemo. Nicodemo hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿puede acaso el hombre siendo viejo volver a nacer o volver a entrar en el vientre de su madre? Si esa pregunta la hubieran hecho en clase de regreso, en una clase de nosotros, le hubieran dado durísimo a Nicodemo. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos traumas y no nos atrevemos a tener una conversación para aprender? Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, él le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Acaso el hombre siendo viejo puede volver a nacer o meterse en el vientre de su madre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero eso me revela que Nicodemo no tenía ningún trauma. Seguramente él era de los niños que preguntaba en su casa y sus padres no le reprimían cada vez que éste preguntaba algo, ¿verdad? O uno hace una pregunta y le dicen a uno, obvio. Y dice uno, bueno, la próxima vez no pregunto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, y por favor, pongan la atención, esto pareciera muy light, pero no es light, es muy profundo. Porque si yo tengo ese tipo de traumas desde niño o de joven, que soy avergonzado cuando pregunto, o me avergonzaron una vez que pregunté y no quiero volver a preguntar, ¿podría traer eso al pupitre del aula de mi Señor Jesús? Seguramente. Esas cosas, las de nuestro carácter mal formado a veces, las llevamos delante del Señor como nuestro profesor, nuestro catedrático, nuestro rabón y nuestro maestro, y nos bloquea realmente en nuestro proceso de aprendizaje de Jesús. Yo quiero ser un alumno de Jesús. No soy el mejor alumno, pero quiero ser un alumno de Él. Si queremos ser buenos alumnos, hay varias cosas que debemos dominar, ¿verdad? Debemos dominar. La primera, creo yo, dentro de otras, es que si el otro es experto, ¿verdad? Le pido a mi mente que guarde silencio mientras escucha la instrucción, porque hay gente que mientras escucha una instrucción ya está argumentando. La otra persona no ha terminado de hablar ni de decir y el otro ya le contestó porque yo ya sabía. Es que yo ya sé lo que me ibas a decir. Es muy difícil. Entonces, ¿por qué digo yo? Porque estoy seguro que tú y yo queremos ser discípulos de Jesús. Entonces, una cosa es ser discípulo de Jesús y otra cosa es aprender a ser discípulo de lo que sea y de quien sea. Es decir, Jesús va a trabajar con la materia prima que nosotros le pongamos en sus manos. Mateo capítulo 13, verso 18. Jesús va a explicar la parábola del sembrador y usted dice, no se desconecte, porque entonces ya no está bien como alumno. Déjeme ver si encontramos algo más en esta parábola de lo que siempre encontramos. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues, oíd. Pero si no ya la habían oído.
porque él les narró la parábola del sembrador antes. Y ahora dice, oíd pues vosotros. Pero si ya la oímos, pero ahora se las voy a dar explicada. Es decir, cuando logramos tener el entendimiento de lo que se enseñó o el verdadero sentido de lo que nos están enseñando, entonces ya estamos oyendo el contenido de la enseñanza como tal. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿del qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No sirvió de nada la enseñanza, no da fruto. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, un buen alumno, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Yo quiero ser la mejor tierra posible para la siembra de la palabra que Jesús hace en mí. Por un lado. Por otro lado, ojo aquí, por otro lado, digamos, como alumno, quiero ser el mejor alumno posible para mi Señor Jesús. Seguramente hay unos mucho mejores, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Primero, el buen alumno le da importancia al entendimiento, el cual es comprender lo que se nos quiere decir o enseñar, ¿verdad? Es decir, ¿han ustedes estado en una situación donde alguien le está enseñando y al final dicen, no es eso lo que te quiero decir, es esto? Yo tengo una metodología como aprendiz en la universidad, de donde sea. Cuando alguien explicaba algo, yo levantaba la mano, ¿verdad? Y yo mismo decía, quiero saber si entendí. Lo que usted nos quiere enseñar es A, B, C, D. Y él dice, exactamente. O a veces dice, sí, pero no del todo. Entonces eso es sacarle el entendimiento a lo que nos están enseñando. Les voy a dar un ejemplo. En la palabra de Dios se requiere del Espíritu Santo para tener ese entendimiento de la palabra del reino. Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Esa hemos pasado por ella todos. Es una clasiquísima parábola. Primer lugar, la escritura como tal no tiene registrada la palabra pródigo. Parábola del hijo pródigo es un título que el que diagramó y estructuró para imprimir esa Biblia, en esa versión le puso parábola del hijo pródigo. Pero como la parábola narra de un hijo que se va y luego regresa, todos, ¿verdad? La mayoría hemos llegado a pensar que un hijo pródigo es el que se va y luego regresa. Entonces, cuando una persona incluso se va de la iglesia y regresa, los hermanos dicen, ya regresó el hijo pródigo. No, allá entendimos mal. Y entonces le damos una importancia a la parábola, aunque la tiene, por encima de la verdadera enseñanza o la enseñanza principal de esta. Pródigo es aquel que malgasta. Aún a veces malgasta su generosidad. Eso está definido. Entonces, el que la diagramó sí entendió la parábola. Se trata del joven que fue y malgastó sus bienes viviendo perdidamente.
Una cosa es vivir perdidamente sin malgastar bienes. Otra cosa es malgastar bienes sin vivir perdidamente, pero aparte de vivir perdidamente, malgastó los bienes. Pero si alguien le puso parábola al hijo pródigo, pródigo es el que malgasta los bienes. Entonces de esa parábola puede sacar que no hay que vivir perdidamente, pero realmente su problema fue el malgasto, porque la solución que él buscaba era encontrar un trabajo para tener que comer, ¿verdad? No habló de lo mal que estaba viviendo. Eso lo fue a corregir después con el padre. Y cuando regresa le dice: hazme uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Simplemente porque él era un hijo que no sabía trabajar. Y al no saber trabajar no hay herencia que aguante. Se va a acabar. Cualquier tipo de herencia que uno reciba, si uno no sabe trabajar con respecto a lo que recibió de herencia, la va a malgastar, se va a perder. Bueno, tal vez no malgastar, pero la puede perder sin necesidad de malgastar. Pero se va a perder por falta de sabiduría en el tema. Entonces, ese es un ejemplo de la gente, de nosotros, cuando no tenemos el entendimiento, viene el maligno y se la roba. Ya no queda la palabra. Entonces, queriéndonos enseñar el Espíritu Santo de no malgastes, nosotros nos vamos de que es irse y regresar. Yuhu. Entonces nosotros vamos teniendo cuidado ahí. Como digo yo, no es una gran revelación, es leer un poco mejor. Después dice que recibe con gozo la palabra. Esa es una emoción. Pero venida la persecución y la aflicción, tropieza. Dos tipos de emoción. Cuando tiene gozo, ¡wow! Pero cuando viene aflicción, ¡chao! Entonces el buen alumno maneja el entendimiento. El buen alumno maneja correctamente las emociones que le pueden ayudar o impedir a adquirir el conocimiento de parte de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando las emociones están muy altas, tienen mucha espuma. Entonces es importante. Lo hacen los deportistas. Los mejores deportistas profesionales del mundo tienen una cosa en común: fortaleza mental, seguridad en ellos mismos, que a veces parece hasta arrogancia. Y la tercera, ellos tienen un dominio de las emociones. Como dicen los amigos en broma, ponen cara de jugador de póker. Les hacen un punto y demuestran como que no se los hicieron. Hacen un punto y demuestran como que... Y se mantienen, digo yo. ¡Ay, qué manera de mantener esas emociones donde deben para poder competir! Así que el buen alumno le pone atención a todas estas cosas. Jesús contó 46 parábolas en 3 años. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento para Dios es tan importante que le dice al pueblo del Señor: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no por falta de emociones ni gritos de júbilo. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Y luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es tan importante el conocimiento que el Señor condiciona al sacerdote al conocimiento. Si tú desechas el conocimiento, no hay sacerdocio. ¡Wow! ¿Qué es lo que quiero decir? Le puse pie aquí a algo para hacerte saber que el conocimiento para Dios es súper importante. Su espíritu, el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Conocimiento, definámoslo, es la acumulación de información acerca de algo. Por eso te dicen: ¿y usted qué tanto conoce de esto? Y usted puede decir: bueno, he leído 16 libros del tema, tengo esta experiencia, en la experiencia adquirí este conocimiento, yo sé que... muy bien.
conocimiento, acumulación de información acerca de algo. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Es decir, ¿quién es el sabio? El que sabe aplicar el conocimiento que ha adquirido. Ahora, si no adquiero conocimiento, no tengo nada que aplicar. ¿Cómo sería sabio? Si la sabiduría es la aplicación correcta de la aplicación o la aplicación correcta del conocimiento. Ahora, entendimiento es saber el por qué y el para qué del conocimiento. Jesús manejaba estas tres buenísimo. Él nos da conocimiento, nos abre el entendimiento. Una escritura importantísima es: tenemos la mente de Cristo. Ahora nos falta el conocimiento que tenía Cristo, la sabiduría de Cristo, el entendimiento de Cristo. La falta de conocimiento trae destrucción, mientras que adquirirlo es vital para construir algo, incluyendo una buena vida. Jesús es un maestro tan exquisito que enseñó con autoridad. Mateo, Marcos 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. No es lo mismo saber cosas que hacerlas funcionar. Y no es lo mismo ser un asesor de empresas que ni siquiera tiene empleados. Porque, como digo yo, al vacío todo lo que digas funciona. Pero ¿has comprobado que funciona en la práctica como para afinar dicho conocimiento? Bueno, quiero hacer una pausa aquí para decirte algo. Les hablé de los traumas al principio que tenemos a veces, y esos los llevamos, ¿verdad?, allí. Por ejemplo, para la gente es fácil decir qué hacer, ¿verdad? Y le gusta enseñar siempre algo que no hace o no ha probado, porque ha fracasado muchas veces en la aplicación del conocimiento. Entonces prefiere mejor dárselo a alguien más que aplicarlo. Entonces, este tema que estoy dando hoy para un buen maestro, un buen alumno, es importante. Jesús enseñó inspirando a las personas. Marcos capítulo 3, verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Después que todos veían cómo Dios se manifestaba con poder, los llamaba a ser sus discípulos para que aprendieran de él y recibieran autoridad para hacer lo mismo que él hacía. ¡Wow! Quiero que veas este cuadro. Jesús está sanando enfermos que tienen plagas caen sobre él y sanan, se levantan, leprosos son limpios, muertos son resucitados. Eso es un gran día. Si yo estuviera ahí, estoy con los ojos así, con la boca que se me cae, asombrado, codeando al que está a la par. ¿Ya viste eso? Tiene que ser Dios. Y de repente pasa Jesús y te dice: hey, tú, sí, tú,
tú, vení. No, yo estoy bien, no estoy enfermo. No me van a tirar mucho, estoy bien. No. Quiero que vengas a pasar un tiempo conmigo, porque te voy a enseñar y además te voy a dar autoridad para sanar enfermos. En ese momento, ¡pum! El recuerdo de lo que acabas de vivir acá mañana viene. Enfermos. Ven, yo te voy a enseñar cómo. Que vengas, te digo, ¿querés aprender o no? Sí, ahorita voy, ya voy, sí, seguro. Jesús enseñaba inspirando, ojo acá, y Jesús daba enseñanzas que eran aspiracionales también. Aspiracional. Yo quisiera, yo quiero, me gustaría tanto. Y de pronto Jesús te dice, yo te puedo enseñar también. Wow. Yo quiero orar por ustedes y bendecirlos en esta oportunidad. Padre, muchas gracias por este tiempo lindo que me has dado. Que cada uno de nosotros desarrollemos, Señor, un mayor aprendizaje y conocimiento de parte de nuestro Maestro Jesús, que es nuestro Salvador y Señor, pero además es Maestro también. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada persona, que no les falte trabajo, Señor, y que todos los sueños que tienen espirituales, mentales, físicos y materiales se lleguen a cumplir, pero tomados de tu mano, tomados de tu reinado y tomados de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.